Dios te bendiga en este día. Quiero invitarte a que juntos podamos bendecir el nombre del Señor, dedicar este tiempo a alabar y bendecir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en esta manera de tener comunión virtual. Te invito a que puedas adorar al Señor. Bienvenido una vez más en este día. Alabemos y bendigamos juntos a nuestro Señor. Dios te bendiga en este día. Vamos a meditar la palabra del Señor. Como sabés, estamos llevando adelante una serie de estudios exponiendo, conforme a la gracia que el Señor nos da, la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios. Si Dios permite, hoy vamos a estar terminando el capítulo 2. En todos estos videos que hemos visto, desde el capítulo 1, vimos la bendición del Señor. Las bendiciones, las riquezas espirituales que tenemos por estar en Cristo y todo lo que el Señor ha hecho para su gloria, para la gloria de su nombre. En el último video, como sabés, si nos estás siguiendo, habíamos terminado en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. En el versículo 14 habíamos meditado hasta la parte A de ese versículo y habíamos quedado la última parte del versículo y vamos a leer hasta el final. Pero vamos a leer Efesios 2, el 14 completo hasta el 22. Y esperemos que el Señor nos dé gracia para en el día de hoy poder exponer ese pasaje tan rico de versículos. Efesios 2:14. Porque Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es nuestra paz. Él es el pacificador por excelencia. Él es el pacificador de la humanidad. Él es el que nos pone por medio de su sacrificio, cuando lo creemos, en paz con Dios. Y de esa manera podemos estar en paz con nosotros mismos y estar en paz
con todos los que nos rodean. Sin la paz con Dios primeramente, este mundo, ningún ser humano puede tener paz en su corazón, ni paz con su prójimo. Pero gracias al Señor, Él es nuestra paz, nuestro Señor Jesucristo. Que de ambos pueblos, como sabés, veníamos hablando de judíos y gentiles, que era la manera en la que Dios trataba, cómo Dios trataba con la humanidad, hasta un determinado momento en el cual entra en escena la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que él no quería hacer tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, porque a partir del día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, entra en escena eso que estaba escondido, el misterio que estaba escondido en el plan eterno, en el propósito eterno de Dios, que era la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Cristo siendo la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, el nuevo templo en donde el Espíritu Santo iba a venir a morar. Por eso sabés que en el día de Pentecostés, en ese fabuloso y extraordinario día, el Espíritu Santo es derramado sobre cada uno de los creyentes. Y es la bendición para todos nosotros disponer y ser templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios había decidido ya no más morar en un templo hecho con manos humanas, sino morar en un templo compuesto por personas, por seres humanos. Por eso ahora la iglesia de Dios es el templo y morada de Dios en el Espíritu. Es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, de judíos y gentiles por medio de la cruz. Los dos se unen en un nuevo hombre, en un nuevo cuerpo, una nueva humanidad, una nueva creación, que es conocida como la iglesia del Señor. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, estoy en el versículo 15, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nuevamente vuelve a hablar de la paz, pacificar, el pacificador, el reconciliador. Si vos sabés, en el video anterior vimos cómo aquel que fue el ofendido, que es nuestro Dios, es el que viene a la humanidad para buscar la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la paz. Y mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no la cruz propiamente dicha, sino el sacrificio de la cruz, la muerte expiatoria, propiciatoria de nuestro Señor Jesucristo, y mediante el sacrificio del Señor, simbolizado por la cruz, reconciliar con Dios. El ofendido es reconciliado con la humanidad que le ofendió por medio del sacrificio de la cruz. Reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles. No te olvides, tenelo siempre presente, que acá Pablo está hablando de dos grupos de personas. Judíos, que eran los que habían recibido el pacto y las promesas de Dios, y los gentiles, que estaban alienados, estaban separados, no tenían manera de tener comunión con el Creador. A ambos en un solo cuerpo. ¿Cómo se llama este cuerpo? La iglesia de Jesucristo. En un solo cuerpo, matando en ella, en el sacrificio de la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. El Evangelio, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. A vosotros, a los gentiles, a los que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio del sacrificio expiatorio, propiciatorio, reconciliatorio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo fue derramado en una nueva entidad, en un nuevo hombre, que es la iglesia, el cuerpo místico de Jesús. Por un mismo espíritu al Padre. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, a venir a morar a los creyentes, le da vida a ese cuerpo, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la iglesia que comenzaba en Hechos capítulo 2, sin el Espíritu no hubiera tenido vida, pero con la venida del Espíritu Santo, todos los creyentes en Jesucristo ahora tenemos la vida de Dios morando en nuestros corazones. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, por esta misma causa, así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Si te acordás, en el capítulo 1, el apóstol Pablo introduce la doctrina de la adopción, cómo Dios nos adopta en Cristo para que ahora seamos miembros de su familia. No solo nos hace sus hijos por medio del nuevo nacimiento, sino que nos da todo el peso de la legalidad de ser adoptados a la familia de Dios. El versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, fíjate cómo utiliza esas imágenes, edificio, templo, cuerpo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, no un templo hecho con manos humanas, sino un templo espiritual, compuesto por hombres y mujeres de toda tribu, linaje, lengua y nación, judíos y gentiles, que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, ahora son un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mirá qué pasaje tan precioso y tan profundo, y tanta riqueza que es imposible desentrañar todo lo que tiene. A mí no me da la capacidad para poder sacar todo lo que tiene este pasaje precioso. Quizás en otro video de otro siervo del Señor encuentres más riqueza de lo que dice este pasaje, pero es extraordinario. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que juntos podamos ver todo lo que el Señor pueda darnos el entendimiento para ver a nosotros, que estamos dependiendo de la gracia del Señor. Así que volvamos al versículo 14 para que podamos ver esa última parte. Vos sabés que el 14 dice: el pacificador, el reconciliador, nuestro Señor Jesucristo, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y acá dice en el final del versículo 14, derribando la pared intermedia de separación. Esto es muy interesante porque mientras yo estudiaba y leía, estuve viendo comentarios. Un comentario que me edificó muchísimo es el comentario de la carta a los Efesios de John Stott. Te animo y te aliento que si podés conseguirlo o en PDF o comprarlo en donde te encuentres, es una bendición, es algo profundo y lleno de riqueza, y es una bendición, así que te lo recomiendo sinceramente y con mucho gusto. Lo que estaba viendo es cuando el apóstol Pablo dice derribando la pared intermedia de separación. La mayoría de los comentaristas entienden que el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a algo que sucedía en el tiempo apostólico, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el templo. No en el templo de Salomón, ni en el templo reconstruido por Zorobabel, sino en el templo que después reconstruyó y mejoró, para decirlo correctamente, Herodes. Herodes, ¿qué fue lo que hizo? Él agrandó el templo, hizo una explanada, bueno, muchas modificaciones extraordinarias para la época, más de 40 años de obra. Y el templo de los tiempos del Señor Jesús y de los tiempos del apóstol Pablo tenía algo característico. Si nos retrocedemos en el tiempo, sabemos que el único Dios verdadero que se había manifestado por medio de la creación había elegido a un hombre llamado Abraham para de ahí formar una nación de la cual vendría el Mesías. Y a esa nación, a ese pueblo, Dios le iba a dar su segunda revelación, que es su palabra. Y en su palabra Dios le había dicho de qué manera el Dios creador iba a tener comunión con ese pueblo. El centro de la adoración del único Dios verdadero era el templo de Jerusalén. Ahora yo me había puesto a pensar mientras investigaba y leía que hubo otros templos, no te voy a decir cuáles eran, pero hubo otros templos contemporáneos al templo de Jerusalén. Pero lo que es increíble es que el único lugar en donde el único Dios verdadero podía ser adorado y la única tierra en la cual el único Dios verdadero había establecido su pacto y había dicho de qué manera se le debía de adorar, era el templo de Jerusalén. Aunque en el mundo, en todo este mundo, había distintos templos para distintas deidades, para distintos dioses, es muy interesante saber que el único lugar en el que Dios había establecido su adoración
era el templo de Jerusalén. Era el único lugar que había en todo este mundo en donde el único Dios verdadero había mostrado y había dicho de qué manera se le debía de adorar. Ahora, también es muy interesante que nosotros vemos en el libro del profeta Ezequiel que en un determinado momento, cuando Dios juzga a su pueblo Israel, a la nación, a la tribu de Judá, porque ya la de Israel había sido dispersada, ve cómo el profeta Ezequiel ve cómo la gloria de Dios comienza a abandonar el templo y se va del templo de Jerusalén. Y en el registro histórico nosotros no vemos, en el relato bíblico, otro momento en el cual esa gloria haya vuelto a ese lugar en el que Dios había dicho de que se le debía de adorar. Ni siquiera el templo de Zorobabel muestra que esa gloria haya vuelto, sino que en un determinado momento Ezequiel ve que la gloria abandona el templo, viene el juicio del Señor y no vuelve a aparecer esa gloria a volver al templo, sino hasta cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y estuvo caminando por la tierra de Jerusalén, de Israel, y cuando Él entró al templo de Jerusalén, la verdadera gloria de Dios, como dice el apóstol Juan, y nosotros vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, estuvo caminando en ese templo. Ahí podemos decir que la gloria de Dios volvió al templo de Jerusalén en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo del templo que había reconstruido Herodes, la característica es que él, para congraciarse con los judíos, había hecho una explanada, había agrandado todo lo que era el complejo del templo, y había hecho toda una pared alrededor de la zona de adoración del templo mismo, para que los gentiles pudieran tener su atrio, que era llamado el atrio de los gentiles. Esa pared dividía el atrio o el lugar donde andaban los gentiles del lugar al que podía acceder el judío para adorar a Dios. Algo característico según los distintos historiadores. Yo leí lo que decía Josefo. Por ejemplo, Josefo decía que esa pared a la que se refiere supuestamente Pablo tenía alrededor de entre 1,20 m y 1,50 m de altura. Tenía distintas puertas por las cuales se podía pasar. ¿Por qué? Porque el judío podía pasar hacia lo que era el complejo del templo para adorar al único Dios verdadero. Pero el gentil no. Había unos carteles que advertían a los gentiles, aquellos que no eran judíos, a los gentiles, que no pasaran hacia el otro lado, porque cualquiera que pasara iba a ser el único responsable de su propia muerte. O sea, se lo iba a matar. El gentil que traspasaba por esa pared, que pasaba hacia el otro lado, hacia el lugar que era solo destinado para el judío, ese gentil iba a ser muerto. ¿Qué era lo que tenía que hacer el gentil que quería adorar al único Dios verdadero? Lo único con lo que se podía conformar era ver desde lo que le dejaba esa pared de separación, que era el muro perimetral de los gentiles, podía ver el templo. Lo único que podía hacer era verlo, pero no podía acceder para adorar al único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que su adoración iba a estar centrada en un solo lugar, y los que recibieron el beneficio de tener todas las bendiciones de Dios había sido el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no fue fiel a lo que Dios le había dado, a lo que Dios le había encomendado, y cuando vino la verdadera gloria de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo, su propio pueblo lo rechazó. El apóstol San Juan dice: a lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, no le recibió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, pero ¿cuándo fue que sucedió eso? Eso sucedió en la cruz del Calvario, con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como vos sabés, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, vemos en los evangelios que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no le predicó a los gentiles, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando los gentiles querían acercarse a Él, Él, por así decirlo, no les habló la palabra. Si no recuerdo mal, hubo una mujer sirofenicia que se acercó al Señor Jesús para recibir una bendición del Señor en fe. Y el Señor la trató quizás de una manera dura, pero
Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y el Señor Jesús le dice a esa mujer, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, porque ese era el concepto que había en el tiempo del Señor Jesucristo de los gentiles. Los gentiles estaban apartados, estaban separados, y el Señor, aunque pareció duro, no fue duro. ¿Por qué? Porque la posibilidad de adorar al único Dios vivo y verdadero iba a venir por medio de la cruz del Calvario, por medio de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección y de su ascensión al cielo, para que el Espíritu Santo sea derramado, y todos aquellos que pusieran su fe en Jesús, sean judíos o sean gentiles, iban a tener entrada, ahora sí iban a poder adorar al único Dios vivo y verdadero, en espíritu y en verdad, por medio del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. El Señor Jesús, por medio de su sacrificio, no derribó la pared literal, porque la pared siguió estando, a pesar que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Ese muro perimetral que dividía el lugar del complejo del templo, del atrio de los gentiles, seguía estando. Sin embargo, esa separación espiritual en la cual el gentil no podía adorar a Dios, ahora, por medio del sacrificio de Jesús, todo aquel que pone su fe y su confianza en el sacrificio de Jesús puede adorar a Dios. Fue derribada la pared intermedia de separación, no la pared real, sino esa separación espiritual. Acordate lo que dijimos, que dijo Isaías, creo que capítulo 59-60, en donde dice, vuestros pecados han hecho separación entre el Señor y su pueblo. Así también con nosotros, nuestros pecados han hecho separación entre Dios y su creación. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para, por medio de su sacrificio, derribar esa separación. Ese muro, lo que estaba simbolizando era la separación espiritual. Era un muro real y literal, pero lo que verdaderamente simbolizaba era la separación espiritual que teníamos nosotros, que tenía yo, que tenía vos, que tienen todos aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de adorar a Dios, al único Dios verdadero, si no es por medio del único camino. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre, aquel que vino a este mundo para revelarnos al Padre, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó porque el Padre aceptó el sacrificio expiatorio del Señor y lo levantó de entre los muertos. Y no solo eso, sino que resucitó y después ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como dice el libro de Hebreos. Bueno, eso es lo que Pablo estaba viendo, que por medio de nuestro Señor Jesucristo esa separación fue quitada para todos aquellos que creen. Y ahora judíos y gentiles no necesitan de un sacerdocio terrenal para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en el libro de Hebreos que ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote y su nombre es Jesucristo. Y no solo eso, sino que por medio del Espíritu, como veremos, que Él derramó en nuestros corazones, ahora podemos tener comunión con el único Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decir. Por medio del sacrificio de Jesús ya no hay separación, ya hay reconciliación. Vamos al versículo 15 para avanzar rápidamente. Dice el versículo 15, aboliendo, después de derribar la separación, dice, aboliendo, quitando en su carne, su propio cuerpo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Con su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo quitó las enemistades. ¿Cómo se manifestaba esa enemistad? Por la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, la ley que Dios le había dado a Moisés, en la cual le había dicho de qué manera el hombre, el pueblo de Israel, podía tener comunión con ese Dios que es 3 veces santo. ¿Cómo el hombre podía acceder a la presencia de ese Dios sin morir en el intento? Y Dios le había dado un montón de leyes, un montón de mandamientos, un montón de ordenanza a su pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que él pudiera habitar en medio de su pueblo y su pueblo poder tener comunión con ese Dios. Le había dado ordenanzas, mandamientos por las cuales su pueblo
iba a tener comunión con Él. Y los gentiles excluidos, alienados, separados, sin posibilidad. Pero por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eso fue satisfecho, eso fue quitado de en medio. Por eso dice, quitado por medio de su sacrificio las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Con qué propósito? Acá aparece la palabra para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, tanto de judíos o gentiles, un nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? La nueva humanidad, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor. Así como Adán es la vieja humanidad y representa la vieja humanidad, en Cristo hay una nueva humanidad, una nueva creación, un nuevo cuerpo, un nuevo hombre, y es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De los dos hace uno, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nuevamente nos recuerda que Jesús es el pacificador, el reconciliación. El verso 16, y mediante la cruz, no la cruz, como te dije antes, literal, sino el sacrificio de la cruz, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo por nuestro pecado, y por medio de ese sacrificio reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Habla de un nuevo hombre, el postrer Adán. En el versículo anterior habló de un nuevo hombre, que es el postrer Adán, el hombre espiritual. El apóstol Pablo dice que el primer Adán es alma viviente, el postrer Adán, que es Jesucristo, y toda su iglesia es espíritu vivificante, una nueva creación que recibe vida espiritual por medio del Espíritu Santo. Ahora dice en el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? La iglesia del Señor. El apóstol Pablo también vuelve a decir, ¿no sabéis que somos miembros de su cuerpo? Que ahora cada uno de los creyentes es miembro del cuerpo de Jesucristo. ¿Te acordás lo que decíamos al principio en uno de los videos? Que así como un cuerpo necesita una cabeza para recibir las órdenes por medio del cerebro, para moverse y para actuar, para interactuar, así también una cabeza necesita un cuerpo para poder manifestar lo que piensa y desea. Y es extraordinario para nosotros que nosotros, los creyentes, la iglesia del Señor, es el cuerpo místico de Jesús. Y nosotros recibimos todo de Él para expresar a este mundo quién es Jesús y lo que es Jesús. El Señor Jesús ha querido y le ha placido al Padre en su propósito eterno que la cabeza, que es Cristo, tenga un cuerpo, que es la iglesia, para expresarse, para manifestarse a este mundo, para que este mundo conozca acerca del único Dios vivo y verdadero y de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Matando en ella, en el sacrificio de la cruz, las enemistades. Ya no hay enemistad, ahora hay reconciliación. Antes estábamos apartados, ahora hemos sido reconciliados. Antes estábamos en oscuridad, ahora estamos en la luz del Señor. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. El verso 17. Y vino Jesús, el reconciliador, el pacificador, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el Evangelio, a vosotros que estabais lejos, a los gentiles y a los que estaban cerca, a los judíos. Y esto es muy interesante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque acá está diciendo que Jesús anunció el Evangelio a los que estaban lejos, a los gentiles y a los judíos. Pero si hay algo que nosotros podemos ver en los Evangelios, que nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿cómo es que el Señor Jesús anunció el Evangelio a los gentiles también? ¿Sabe de qué manera? Por medio de sus discípulos, por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque está hablando de los representantes. Y esto lo vimos en el video anterior, que nosotros somos embajadores. A nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, el verdadero y único Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que ascendió a los cielos, y que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, es Cristo mismo el que anuncia el Evangelio por boca de los suyos.
Y esto es lo que está queriendo decir Pablo. Jesús mismo vino en la persona de su siervo a predicar el evangelio a los gentiles. Pablo fue comisionado para predicar el evangelio a los gentiles. Y cuando Pablo predicaba, ¿sabés quién era el que predicaba? Jesucristo mismo por medio de su Espíritu. Y esto es extraordinario, saber el privilegio que tenemos nosotros de ser embajadores, representantes. Cuando un embajador habla en nombre de quien le envió. Y así nosotros también, y los apóstoles también, cuando ellos hablaron y predicaron el evangelio, era Cristo el que estaba predicando y anunciando las buenas nuevas. Gloria a Dios. Y a los que estaban cerca. Versículo 18. Porque por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, los unos, los que estaban lejos, y los otros, los que estaban cerca, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y acá Pablo nuevamente es como que está yéndose otra vez hacia lo que era la adoración. La adoración que Dios había dado por medio de sus mandamientos. ¿Te acordás de qué manera el hombre, los judíos, el pueblo del Señor, el pueblo del pacto, se acercaba a Dios? No era que entraba directamente diciendo, bueno, ahora voy a adorar a Dios. Y no, había una serie de rituales, de ordenanzas y de mandamientos. Y el pueblo no podía entrar a la presencia de Dios. No podía acceder al lugar santísimo. Dios es 3 veces santo y no podían entrar a ese lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote. Una sola vez al año y derramando sangre por él y por el pueblo podían acceder a la presencia de Dios y obtener reconciliación momentánea, porque los sacrificios, la sangre de los animales solo podía cubrir el pecado. Lo que hacía la sangre de ese sacrificio era cubrir ahí la tapa del propiciatorio, simbolizando que Dios por ese año había pasado por alto, había cubierto, pero no podían ser quitados los pecados. El hombre no podía tener comunión con el único Dios vivo y verdadero. Pero ahora nosotros, los creyentes, por medio del Espíritu Santo, podemos tener comunión espiritual con nuestro Dios. Por medio del sacrificio de Jesús. Ahora entendemos lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, al único Dios vivo y verdadero, en espíritu y en verdad, en la realidad de estar en comunión con el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo del Señor. Mirá lo que dice, quiero que me acompañes a Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 4. Sí, Hebreos 4, 14, mirá lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Si vos ves la mentalidad de Pablo, Pablo estaba recordando esa pared, ese muro separador, estaba recordando cómo el pueblo tenía comunión con Dios por medio de los sacrificios. Ahora el escritor de Hebreos nos dice, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Y lo que enseña este pasaje, y característicamente enseña acerca del sacerdocio, que nuestro Señor Jesucristo es un mejor sumo sacerdote, porque es eterno, porque vive para siempre y porque intercede a favor nuestro. En el antiguo pacto, el sacerdocio levítico, la característica negativa era que morían, los sumos sacerdotes morían y los sacerdotes morían y tenía que levantarse otro y volver a servir hasta que él moría y eran pecadores como nosotros. Sin embargo, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es sin pecado, hecho más sublime que los cielos, y Él es nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿por qué? Porque los sacerdotes del antiguo pacto, esos que Pablo está recordando en el templo de Jerusalén, eran sacerdotes de un tabernáculo, de un santuario terrenal hecho por el hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, Él entró a los cielos mismos y entró al verdadero santuario, a donde está la misma presencia, a la misma persona del único Dios verdadero, del Padre. Él entró a los cielos. Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. ¿Sabes lo que nos quiere decir? Abracémonos a lo que hemos creído, abracémonos al Señor, confiemos plenamente en el Señor, porque Él no entró a un santuario terrenal, como está lleno este mundo de santuarios. Nuestro Señor Jesucristo entró al único santuario real, que es el cielo mismo, a la presencia del Padre. Porque no tenemos un sumo, estoy en el versículo 15 de Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, sin pecado, pero con las debilidades de nuestra carne, de nuestro cuerpo, con nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cada tentación que el Señor Jesús recibía por medio de Satanás, era imposible que lo hiciera caer, pero era para manifestar quién era Él. Era la prueba. Cada tentación que el Señor vencía victorioso era manifestación de quién Él era, el unigénito del Padre, el único Hijo de Dios, aquel que fue hecho mucho más sublime que los cielos, aquel que compartía la gloria con el Padre y que dejó su trono de gloria para venir a este mundo a vestirse de humanidad, para ser nuestro representante, la ofrenda expiatoria por nuestros pecados, el sacrificio aceptado por el Padre, Él, nuestro Señor Jesucristo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si tenemos tal sumo sacerdote, que en Efesios decía que por medio de él tenemos entrada a la presencia de Dios, dice, acerquémonos, en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes no podían acercarse. ¿Te acordás lo que decían los carteles en ese muro perimetral? En esa pared de separación decía, cualquier gentil que traspase va a ser el único responsable de su muerte. No era que iba a ser juzgado, iba a ser apedreado, tenía que morir. Ahora nosotros, gentiles, pero iglesia del Señor, creyentes en el Señor, ya no miramos de lejos el templo, sino que nosotros mismos somos el templo y podemos por medio de la oración acercarnos al trono mismo del Creador, del único Dios verdadero, por medio de Jesucristo. Entonces es un mandamiento, acerquémonos, acércate, acerquémonos pues. Por eso mismo que tenemos esta palabra pues, acerquémonos pues, está relacionada con lo que tenemos, un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo y se compadece de nuestras debilidades. Él fue sin pecado, Él soportó. Gloria a Dios. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia. No es un trono de juicio, es un trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Volvamos a Efesios. Y ahora nosotros, en el versículo 18 de Efesios 2, dice, porque por medio de Jesús, del sacrificio del Señor, de ese sacrificio que reconcilia, ese sacrificio que derriba la separación que causa el pecado, ese sacrificio que todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús es reconciliado con Dios, tenemos entrada por medio del Espíritu al Padre. ¿Quién es el que nos lleva a la presencia del Padre? El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestros corazones. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo diera su vida en la cruz del Calvario para reconciliarnos. Y era necesario que Él ascendiera a los cielos, para que cuando Él ascendía a los cielos y estuviera a la diestra del Padre, enviaran el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo le diera vida espiritual a la iglesia y por medio de ese Espíritu tener comunión con el Padre. Ahora nosotros los creyentes podemos orar a Dios, orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo y saber que el Padre nos oye. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos reconcilió. Ahora estamos en paz con Dios. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Verso 19. Estamos en Efesios 2. Así que, por todo esto, por lo que Jesús hizo, así que ya no sos extranjero, no sos un gentil, no sos extranjero ni advenedizo.
Ya no estás como los gentiles en la época del templo, que solo tenían que conformarse con ver el templo y no podían tener comunión con Dios. Ahora nosotros, por medio del sacrificio de Jesús, fuimos reconciliados con Dios. Y ahora podemos entrar a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, hablándole al Padre en el nombre de Jesús. Así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos de todas las épocas. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora Dios tiene una familia que le quiso dar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos la novia del Cordero y un día seremos la esposa del Señor. De los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, que es la iglesia del Señor, para todos los que creen en Jesús como su Señor y Salvador, para aquellos que van al Padre en arrepentimiento y fe, viendo su condición, que son enemigos, que están enemistados, y creen en la obra de Jesús. El versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal, es el fundamento de nuestra fe. El apóstol Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto. ¿Cuál es el fundamento? Lo básico donde todo se edifica, ¿sabes cuál es? Que Jesucristo es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. No solo eso, nuestro Señor Jesucristo es el unigénito del Padre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo no es un ser creado. Nuestro Señor Jesucristo es el unigénito del Padre, aquel que ha salido del seno del Padre. Es la segunda persona. Es Dios el Hijo. Es Dios el Hijo, y ese es el fundamento que está puesto. Y solamente por medio de la adoración a Jesús podemos entrar a la presencia del único Dios vivo y verdadero. Hay millones de religiones en el mundo, pero hay un solo camino al Padre y se llama Jesucristo. Y acá lo que está diciendo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de aquel que iba a venir, de aquel que iba a ser el Salvador del mundo, aquel que iba a destruir la obra de Satanás, aquel que iba a ser una nueva humanidad. Y los apóstoles interpretaron por medio del Espíritu Santo la obra de Jesús. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, los profetas, y el Nuevo Testamento, los apóstoles. Y todo lo que habla, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es de Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es la base de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Es el único Dios verdadero, Jesucristo, el unigénito del Padre. El unigénito del Padre es Dios. Mirá, vos sabés que hay una... Andá conmigo un segundo al Evangelio según San Juan. Porque quizás hay testigos de Jehová o hay mormones que nos están escuchando. Y hoy quiero que el Señor saque la venda de tu corazón, de tus ojos, y puedas reconocer que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. No es una criatura, no es el ángel más importante, no es el primer ser creado, sino que Dios creó en él todas las cosas porque Él es el unigénito del Padre. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. El versículo 18, porque acá la Reina Valera traduce de una manera, pero en el original griego dice otra palabra. Juan 1:18, a Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás, a Dios el Padre. El unigénito Hijo, dice la Reina Valera, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabés que el original griego no dice unigénito Hijo, sino dice unigénito Dios? ¿Y sabés lo que dice este versículo? Que el Dios unigénito, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el que estaba en el seno del Padre y se manifestó a este mundo. ¿Para qué? Para darnos a conocer al Padre. Un día Felipe le dijo
a nuestro Señor Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí, has visto al Padre, porque Jesús es la revelación del Padre. El libro a los Hebreos comienza diciendo: Dios, mira, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el unigénito del Padre, el unigénito Dios, el Hijo de Dios, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabés cuál es la base y el cimiento? La piedra angular es Jesucristo. Él es la base de nuestra fe. Y no solamente el hombre Jesucristo, sino el unigénito, el Logos, la palabra misma de Dios, que sale de Dios, el unigénito Hijo, el unigénito Dios, es la base de nuestra fe. Y los apóstoles y los profetas hablaron de ese que iba a venir. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios 2:20. 21, vamos al versículo 21. ¿En quién? En Cristo Jesús, en quien todo el edificio, Él es la base, Él es el fundamento, Cristo Jesús. Los apóstoles, los profetas hablaron de Él y los apóstoles hablaron de Él. Los dos se unen en Jesucristo. Profetas y apóstoles se unen en la persona de Jesús. Él es el cimiento, la piedra angular. El versículo 21, en quien todo el edificio, ¿cuál es ese edificio? El nuevo templo, la nueva humanidad, la iglesia del Señor, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora habla de un edificio. Antes de que habló, un nuevo hombre, una nueva creación, una nueva humanidad. Ahora habla de un edificio. Verso 21, en quien todo el edificio, ahora habla de un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esta palabra va creciendo, ¿sabe de qué nos habla? De madurez. ¿Qué es lo que está sucediendo? El apóstol Pedro habla de que nosotros somos piedras vivas, que somos edificados, piedras vivas, para ser un templo santo en el Señor. Esta palabra crecer me habla de madurez. El Señor, por medio de su Espíritu, está añadiendo cada día creyentes, hijos de Dios, que van formando parte de ese templo para que ese templo vaya creciendo. Y el propósito es la madurez, que ese templo, que es la iglesia del Señor, vaya madurando. No solo creciendo, añadiéndose personas, sino madurando en el conocimiento de Dios. Mirá, el versículo 22, y ya estamos terminando. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta de lo que habla la palabra del Señor? Las cosas extraordinarias que dicen. Vamos a hacer un resumen rápido. Estábamos alejados, estábamos sin Cristo. No éramos ciudadanos. Ninguna promesa ni ningún pacto era para nosotros. Él es nuestra paz. Derribó la pared intermedia de separación y de los dos pueblos ahora hizo uno, la iglesia del Señor. Abolió en su sacrificio las enemistades. Ahora los unos y los otros podemos adorar al único Dios vivo y verdadero por medio del Espíritu Santo que Él derramó en nuestros corazones. Hay un solo hombre, una nueva creación, que es Cristo, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo cuerpo. Ahora nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, tanto judíos y gentiles. Los que creemos en el sacrificio del Señor podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora estamos siendo edificados, ahora para ser formado un templo santo en el Señor.
y no solamente eso, sino para morada de Dios en el Espíritu. Y es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque mirá vos, qué increíble las cosas que hace el Señor. ¿Te acordás que hace un rato hablamos de ese templo que vio Ezequiel, en el cual la gloria y la presencia de Dios se iba levantando y se alejaba? Y que vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucho más extraordinario es que el día de Pentecostés, la iglesia del Señor recibió la vida del Espíritu Santo cuando fue derramado sobre todo creyente. Judío, gentil, hombre, mujer, siervo, esclavo, libre, sobre todo fue derramado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora Dios habita en hombres y mujeres que creen en el sacrificio de Jesús. Ahora nosotros somos el templo viviente del Dios viviente, del único Dios vivo y verdadero. ¿Te das cuenta cuán agradecido que tenemos que estar con el Señor? Para nosotros, para los que creemos, es extraordinario. Ver estas grandes verdades, estas realidades que tiene la palabra de Dios, es un gozo. Es motivo de regocijo, de alegría, de alabar y de bendecir el nombre del Señor, de saber que nos podemos acercar confiadamente al trono, a la misma presencia de Dios, porque su Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y ahora tenemos la bendición y la posibilidad de ser llenos de ese Espíritu que Él derramó en nuestros corazones. ¿De qué manera? Buscando del Señor, alabando su nombre, escudriñando su palabra, orando, entrando a su presencia. El Señor nos va llenando cada día. Y para vos que me estás escuchando, que quizás nunca pusiste tu fe y tu confianza en Jesús, quiero recordarte nuevamente cuál es tu condición. No podés adorar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Quizás hagas un montón de actos religiosos. Quizás seas de una secta, de una religión. Quizás hagas determinadas cosas porque querés adorar al único Dios vivo y verdadero. Pero la palabra de Dios, la única palabra viva del único Dios vivo y verdadero, dice de qué manera se debe adorar ese Dios. Y la única manera en que vos tenés para entrar en comunión con tu Creador es por medio del sacrificio de Jesús. Solamente creyendo en la muerte, en la resurrección, en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, es que el Espíritu Santo vendrá a morar a tu corazón y entonces sí podrás tener comunión con el único Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es tu condición? Estás enemistado. Tus pecados, tus rebeliones, tu manera de pensar en contra de lo que Dios ha dicho, han hecho separación entre el Dios creador y tu vida. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos, a volvernos a que tuviéramos la posibilidad de tener comunión con el Dios creador. Y hoy Él te está llamando. La palabra de Dios dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino reconoce que estás enemistado con el único Dios vivo y verdadero, pero que Él envió a su Hijo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en el nombre. Creer en el nombre de Jesús no significa solo creer en un nombre, sino que significa el nombre. Simboliza toda la persona, lo que la persona es y ha hecho. Creer en el nombre de Jesús significa creer en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha ofrecido, en lo que Él ha vivido, en lo que Él ha padecido, en la muerte que sufrió por nuestros pecados. A lo suyo vino y los suyos, su pueblo, no le recibió. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el privilegio, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ahora tenés el privilegio de ser familia del Creador, familia de Dios, y nuestro Señor Jesucristo ser nuestro hermano mayor. Hoy te invito a que le rindas tu vida, que en arrepentimiento y en fe vengas al Señor y le entregues tu vida, le entregues todo tu ser y le digas: Señor, quiero que me salves, que me perdones, reconozco que soy un pecador, perdóname y reconciliame con vos por medio del sacrificio de Jesús. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Nosotros los creyentes daremos gracias por su misericordia, por esta verdad extraordinaria que Él nos ha mostrado. Y a vos que no crees en el Señor, aún a hoy te digo que le rindas tu vida a Jesús. Y Él te trasladará de la muerte a la vida y te va a dar paz en tu corazón.
paz. La enemistad será transformada en paz. Vas a tener en paz con Dios y va a haber paz en tu corazón. Y no solamente cuando esa paz en tu corazón venga a tu vida, vas a poder estar en paz con los demás. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es extraordinaria. Porque tenemos riquezas profundas, Señor, en tu palabra. Gracias porque nos ayudaste a exponer tu palabra, Señor. Humildemente lo que nos has mostrado, lo que nos has iluminado, Señor. Te pido que esta palabra sea de bendición, que aliente el corazón de mis hermanos y que salve a aquellos que escuchan esta palabra. Señor, te pido, no sé a dónde llegará este video, Señor, pero te pido por sobre todas las cosas que salves a los pecadores y alientes a tus santos por medio de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Gracias por escuchar y ver este video.